Comunicreativos, el día de hoy tengo el gusto de conversar y compartir algunas ideas con el periodista Marco Levario Turcot. Rápidamente les platico, él es ensayista, articulista, analista político, director de la revista Etcétera, estudió ciencia política y administración pública en la UNAM y bueno, pues ha sido profesor de estas materias, ha colaborado con muchísimos medios de comunicación como Milenio Diario, Uno más Uno, La Crónica, y también, por supuesto, ha sido comentarista de radio y televisión y le quiero agradecer muchísimo este espacio. Marco, gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Gracias, Marco. Rápidamente, mira, quiero preguntarte un par de cosas. Cuando estábamos haciendo la gestión para tener esta entrevista, no habían pasado muchas cosas, pero fue cosa de 48 horas que cambió el asunto. Ahora la revista Etcétera, este medio que tú diriges, pues ha estado también en el ojo del huracán porque ha tenido una gran participación en la investigación de esta copia o plagio, como lo quieran llamar, de el trabajo de titulación de Xóchitl Gálvez. Sobre este tema nada más te quiero preguntar rápidamente, porque cuando algún político no le gusta o algo se maneja con su imagen, se dice es que nos atacan. ¿Dónde está la diferencia o la línea divisoria, Marco, entre el periodismo de a de veras y el ataque a través de medios de comunicación? La diferencia sustancial se encuentra en la definición de los parámetros éticos que conducen nuestra labor y estos dependen de cada medio de comunicación. Hay quienes incluso ni siquiera tienen códigos deontológicos. También la diferencia se establece en la capacidad con la que un medio de comunicación resuelva ser transparente. Como ocurre en el mundo con distintos medios, escritos y digitales, esa transparencia significa la exposición clara y llana de una determinada posición editorial y en ese terreno también una delimitación ante el lector o las audiencias en general de una visión parcial que sin embargo se compromete a ofrecer información veraz, verificada y cierta. Entonces, la respuesta tiene que ver con distintos matices, pero si hemos de ser, en efecto, lo más contundente posible, lo que nosotros definimos para el ejercicio de nuestro periodismo, de uno más entre muchos otros tantos, nos guía la conseja de Fernando Savater, que es que no nos fijamos en las consecuencias, sino en la consecuencia, en la integridad de nuestro propio trabajo. De ahí que, por ejemplo, podemos decir que desde el 1 de diciembre, desde el 21 de diciembre pasado hasta la fecha, hemos sido una y otra vez insistentes en el plano editorial y de la opinión, en que la ministra Yasmín Esquivel no debería siquiera de estar ejerciendo el cargo dentro de la Suprema Corte de Justicia, o el 1 de abril, cuando ofrecimos una investigación detallada hecha por la revista Etcétera para exhibir con toda claridad y contundencia, es decir, datos ciertos y creíbles, que Delfina Gómez había incurrido también en plagio para la elaboración de una de sus tesis en el Tecnológico de Monterrey. Ahí es donde entra también la consecuencia y nos preguntamos los editores de Etcétera. ¿Vamos a quedarnos callados y en ese sentido favorecer a una de las partes dentro del entramado público? Sabemos que va a ser utilizado por los adversarios de este personaje, es decir, Xóchitl Gálvez, por parte del gobierno y por parte de Morena. Sí. ¿Es de nosotros responsabilidad el error? No. ¿Es responsabilidad las consecuencias de esta difusión? No. ¿Es responsabilidad nuestra ofrecer información? Sí. Y sobre esa misma base, atendiendo y entendiendo nuestro muy enrarecido intercambio público, que también nosotros seríamos mal catalogados como artífices de un ataque, y todo ello también ocurre. No es parte de los lineamientos que nosotros seguimos para definir una información. Dicho de otro modo, Etcétera y su director, es decir, yo, no nos sentiríamos a gusto si, habiendo sido, como lo somos y lo seguiremos siendo, críticos de una infracción ética
ilegal en el caso de la ministra, porque para ser ministra sí se requiere un título. Habiendo sido crítico de esos, nosotros nos quedáramos callados en frente de una transgresión ética, que es un plagio, que es un robo, que es un apropiarse de ideas ajenas para presentarlas como si fueran propias, ya sea en tesis o ya sea en informe, cualquier modalidad en la que se incurra. Xóchitl Gálvez incurrió en la del informe en 2010, 15 años después de su propia titulación, y en ese mismo terreno nosotros valoramos lo siguiente: entre las consecuencias políticas de una información y el derecho a saber, nosotros resolvemos sobre lo segundo. Marco, en este sentido, yo siempre he dicho, aunque nosotros publicamos información frecuentemente, yo siempre he dicho, tengo toda la admiración del mundo por el periodismo. No puedo yo llamarme periodista jamás en la vida, estudié comunicación, pero yo admiro a los periodistas con la metodología, con su código de ética, como es el caso de Etcétera y de tu persona, porque ahí se ve la escuela del periodismo real. Y yo sobre este punto quiero preguntarte entonces, ¿está resultando más difícil hacer periodismo independiente en tiempos de la Cuarta Transformación? Sin duda. Sí. Lo está haciendo en todos los terrenos, pero sobre todo en el hecho de que no hay en modo alguno disposición para un intercambio público respecto de la información y la opinión de quienes no comparten los dichos y la propaganda en general del presidente, y el propio presidente, que ha montado una maquinaria en la que un dato o una opinión, un matiz o un reportaje que incluso se base en los propios datos oficiales del gobierno, al ser cuestionador de alguno de las vertientes de su política pública, el gobierno los asume como enemigos, como neoliberales, y todos aquellos adjetivos para los que el presidente, si es prolijo, en vez de establecer este espacio de comunicación. De tal suerte que, por supuesto que lo es, en estos mismos momentos lo vemos en general con un dato que me parece también importante. Cuando nosotros revelamos la ostensible e impropia actitud de Delfina Gómez, que transgredió la ética en la elaboración de su tesis, 5 medios en el país tomaron esta información. Cuando nosotros revelamos nuestra investigación, que entonces hablaba solo de 6, y luego de 12, y luego de 25, y luego de 38 transgresiones éticas de parte de Xóchitl Gálvez, han retomado la nota 75 medios. De tal suerte que no podemos dejar de señalar que esto ha sido posible también por una maquinaria del gobierno que se echa a andar, que le da un grado de visibilidad mayor, y que aunque sea la misma transgresión ética en el caso de Delfina como en el caso de Xóchitl Gálvez, tenga mayor visibilidad el caso de Xóchitl Gálvez. De tal suerte que hay un panorama más abierto para las críticas a la oposición, y completamente cerrado, y además también se operan, pues sí, una maquinaria digital de difamación en contra de los emisores cuando se trata de información que el gobierno le disgusta. De tal manera que con ejemplos como los que te acabo de dar, es que podemos nosotros vivir consuetudinariamente el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Ahora mismo, porque los mexicanos también en general no tenemos una cultura de la información, que ese es un tema muy importante desde mi punto de vista, ahora mismo nosotros estamos sujetos a una serie de ataques orgánicos, que se les llaman así a los, digamos, a las expresiones auténticas, también las dirigidas con frases exactas, una y otra, como se le llama, nado sincronizado, en donde la difamación y la injuria se convierten en mecanismos de inhibición o de coacción en contra de quienes difundimos información como esta. De tal suerte que si me preguntas qué diferencia al público, digamos, fanático de Morena y el gobierno con el público fanático de Xóchitl Gálvez, se lo decía yo a ella ayer por teléfono, pues es que no hay ninguna diferencia, y menos aún con los desplantes y la manera en la que ella ha asumido, porque por un lado ha
y qué bueno, nosotros lo reconocemos, dado la cara frente a esto, cosa que no hicieron ninguna de las dos mujeres mencionadas, Yasmín Esquivel y Delfina Gómez, pero por otro lado también distorsiona la información y arenga a la gente, a quien entonces solo toma como fanáticos y no como ciudadanos que en una democracia lo que importa es que valoren la propia información. Y sobre esto que estás abordando, yo quiero hacerte una pregunta un poco compuesta. Por un lado es cómo manejas tú o cómo maneja, etcétera, el poder navegar en un medio de información en el cual hay una narrativa oficial que viene desde el gobierno, que los medios, como tú dices, son conservadores o están vendidos o sufren surten y trabajan con los intereses de alguna mafia por ahí, cuando evidentemente el análisis o la información no le gusta o le incomoda al gobierno. ¿Cómo trabajar con este discurso en el cual lamentablemente yo lo he llegado a ver en comentarios en el canal? Es que los periodistas están vendidos, es que los periodistas siempre mienten, porque hay un discurso constante y está todo el tiempo ahí, cuando en realidad tenemos periodistas que están haciendo un trabajo muy serio, muy profesional, incluso algunos arriesgando la vida. ¿Cómo se trabaja con esto? Y de manera contigua es cómo se trabaja también con tanto periodista que no son periodistas, son gente que hace Twitter, que hace algún medio de comunicación, que son los falsarios, que ellos sí se dicen periodistas auténticos, que lo único que hacen es hacer propaganda a favor del gobierno. En etcétera hay un artículo muy bueno, hay una nota en el que se habla de ellos justamente. Entonces, ¿cómo se combate el tema de que los medios siempre mienten? Pero los que alaban al gobierno, ellos sí son los buenos. Mi estrategia emocional es la de Rocky. No Okay. duele y a seguir dando golpes. En una metáfora muy clara que significa, frente al tipo de ataques que nosotros recibimos, vamos a seguir dando información, cueste lo que cueste y pésele a quien le pese. Se enoje quien se enoje, si se enoja el presidente, si se enoja su coordinador de comunicación social, o si se enoja mi tía Chuchita, que usuaria de YouTube, se ha sentido desencantada porque no le echo porras a Pedro Infante. Claro. De tal manera que hacemos una abstracción de ello, por un lado. Por otro, lo que le expuse a Xochitl Gálvez, ella dijo que ella tenía muchos huevos. Yo le contesté que yo tengo muchos datos. Es decir, no formar parte en ningún nivel de este tipo de descomposición. Y por último, tener muy claro que la cultura mexicana predominante es la de la aceptación tácita de la corrupción, en donde todos son corruptos, hagan lo que hagan o digan lo que digan. El mexicano promedio es tan inteligente que haga lo que haga el otro, siempre tiene una encomienda, siempre tiene un acuerdo en lo oscurito con alguien y siempre estará infringiendo la ley. Lo hace por dos cosas, porque el mexicano en su idiosincrasia es el más listo de todos. Y segundo, porque una manera de normalizar la corrupción, es decir, si ellos son corruptos, yo también lo puedo hacer. Si el presidente reparte y escurre y me escurre a mí, aunque sea robando, qué bueno que roba, pero que reparta a diferencia de los otros. De tal suerte que, eso sí, un elemento clave en el que estamos permanentemente en el cuadrilátero es ante el hecho en estos momentos muy consolidado de que todos los mexicanos consideran que hay un corrupto y hay una paradoja. Hay un corrupto en cada uno de nosotros, los habitantes de este país, y hay una paradoja. Ese discurso de la doble moral que también es muy característico del mexicano, que es descalificar al otro porque es corrupto y aceptar a sus corruptos. Es decir, si tú criticas al político con el que yo simpatizo, es mi corrupto. Con él no te metas. Y si tú criticas al corrupto que es adversario de ese ciudadano, qué bueno que te metes con él, eso es periodismo claro e independiente. Y siguiendo entonces con la metáfora del cuadrilátero, no nos importan, o a mí en lo personal no me importan ni los chiflidos ni los aplausos, sino llegar hasta el último round, en este caso eran hasta el 15 round, y si hay que caerse, ser el primero en levantarse.
Marco, para finalizar, invítanos a seguir, etcétera, qué contenidos vamos a encontrar, aquellos que todavía no conocieran, etcétera, invítanos a visitar el sitio web y algunas otras maneras de llegar a la información. Muchísimas gracias. Ese www.etcetera.com.mx, su versión digital, su versión impresa es de cada 4 meses. Tenemos la revista. Debajo de nuestro canal en YouTube se encuentran los datos que ahora mismo no tengo para que nosotros se las enviemos, cualquiera de los ejemplares que tenemos que hemos sacado este año. Un especial muy bueno sobre Delfina Gómez que les recomiendo mucho, sobre la catástrofe que decimos, que sostenemos, y ahí está la memoria, porque la idea impresa siempre es una memoria, para que puedan revisarlos. Ahí se encuentran los datos en YouTube, que es Revista Etcétera. Y bueno, pues ya que me das la oportunidad, pero me por acaba de llegar favor, el segundo volumen de Los farsantes de la 4T. El primero nos quedan 50, ya se encuentra prácticamente agotada, haremos una impresión dentro de un mes. Este es el segundo volumen, en donde hacemos una estampa, porque también, ¿qué hacer frente a, preguntabas tú hace unos minutos, tanto farsante o falseario de la propia información? Creo que lo mejor es no erigirse como tribunal, sino simplemente hacer periodismo sobre ellos, recordarles sus propias palabras, revisar su propia trayectoria y con eso exhibirlos como en un espejo y darles la respuesta contraria a lo que la bruja esperaba cuando le quería escuchar que era la más bonita, de tal suerte que en etcétera no apelamos a que nos crean, eso no elaboramos catecismos, y no sería elaboramos periodismo. noticias. Y aquí se encuentran los QRs, como los estoy mostrando ahorita, para que si tú o quienes nos está viendo en estos momentos quiere leer el libro, cuando nosotros citamos y decimos que por muy sorprendente que sea, algo dijeron antes que ahora se contradicen, se puede checar con la comodidad del teléfono móvil y ahí se encuentra el video, el tweet, el post, como ahora se tiene que decir con la red X, y en Facebook también cuando son públicos los posts que han llevado a cabo. De tal suerte que aquí hay 14 nombres también. Vamos a encontrar 14 nombres. Juncal, por ejemplo, entre otros, Genaro Lozano, como en el primero Genaro Villamil, y así nos vamos uno por uno, tratando de mostrar, pues en efecto, que se trata de propagandistas y no de periodistas. Así es, Marco Levario Turcot, analista, político, periodista, autor de libros de lectura urgente y necesaria. Muchas gracias, Marco, por esta conversación. Espero que en el futuro pronto tengamos otra conversación como esta. Me dará muchísimo gusto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes. Comunicreativos, así es esta conversación. Espero que sigan los programas aquí de Comunicreando y nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.